Vamos a describir ahora dos características adicionales del comportamiento magnético de los materiales ferromagnéticos, es decir, de aquellos cuya magnetización implica un refuerzo intenso del campo magnético externo que origina la magnetización. Y vamos además a introducir por primera vez una interpretación de este comportamiento. Hasta ahora solo nos hemos limitado a describir lo que ocurre, describimos el diamagnetismo, el paramagnetismo y el ferromagnetismo. Hemos generalizado la ley de Ampère para poder tener en cuenta estos comportamientos a través de la introducción de tres vectores magnéticos. Y finalmente hemos también introducido el modelo matemático más elemental posible de comportamiento de los materiales, vinculando magnetización y campo magnético externo a través de un parámetro único, la susceptibilidad, un número real con signo, ya que los materiales diamagnéticos, vimos, tienen susceptibilidad negativa. Escribamos las ecuaciones que hemos obtenido hasta aquí. La ley de Ampère expresada ahora en términos del vector intensidad de campo magnético, cuya circulación en un camino cerrado es igual a la corriente eléctrica neta. Recordemos que esta sigue siendo el flujo del vector de densidad de corriente eléctrica a través de una superficie cualquiera orientable cuyo contorno sea la circulación. El vector inducción magnética con el cual comenzamos el estudio del magnetismo, definiéndolo a través de las fuerzas magnéticas que aparecen sobre cargas en movimiento, es ahora el producto de la permeabilidad magnética del vacío por H más M. Aparece el vector magnetización, que tendrá valor no nulo en el interior de materiales magnéticos. El vector magnetización está vinculado a las corrientes de magnetización que introdujimos inicialmente en la expresión de la ley de Ampère en términos del vector inducción magnética para corregir lo que obteníamos con la circulación. El vector magnetización es tal que su circulación en un camino cerrado es igual a la corriente de magnetización neta que fluye a través de una superficie cuyo contorno sea la circulación. Estos son los tres vectores magnéticos, y para poder resolver numéricamente casos de aplicación, introdujimos este modelo de comportamiento que vincula a la magnetización con la intensidad del campo magnético a través de la susceptibilidad. Así definido, los materiales diamagnéticos tienen susceptibilidad negativa y permeabilidad relativa menor que 1. La permeabilidad relativa surge de introducir este modelo de comportamiento en la ecuación que relaciona los tres vectores magnéticos, con lo cual obtenemos B igual mu sub 0 mu sub R por H, y mu sub R resulta ser igual a 1 más la susceptibilidad. Esto lo obtenemos reemplazando aquí, queda H más X por H, o sea H por 1 más X, y a 1 más X lo llamamos mu sub R. Por esta razón, si la susceptibilidad es negativa, mu sub R resulta menor que 1, que es lo que ocurre en los materiales diamagnéticos. En los materiales paramagnéticos, la susceptibilidad es positiva, pero baja, de valor pequeño,
Notemos que la susceptibilidad es un número dimensional, porque de la forma que está definido el vector magnetización resulta tener las mismas unidades que el vector intensidad de campo magnético. Los materiales paramagnéticos entonces tienen una permeabilidad relativa mayor que 1 y los materiales ferromagnéticos, aquellos de los que nos vamos a ocupar ahora, adicionalmente, tienen valores de susceptibilidad magnéticos muy grandes, susceptibilidad magnética muy grandes, de manera que numéricamente la permeabilidad relativa, que también es un número dimensional, resulta ser prácticamente igual a la susceptibilidad, porque el 1 deja de tener relevancia para valores de susceptibilidad del orden de los cientos. Pero cada vez que se define una propiedad física de un material, aparece la cuestión de cómo cambia esta propiedad física cuando cambia el estado del material, es decir, cómo depende esta propiedad física de las variables intensivas que definen el estado del material. Dependerá de la susceptibilidad de la temperatura, dependerá de otras variables intensivas, pero cuando planteamos una relación de estas características, lo más importante desde el punto de vista de la facilidad de cálculo es si el factor que estamos definiendo será independiente de las variables que relaciona, de las magnitudes que relaciona. ¿Será la susceptibilidad independiente de H? Es lo mismo que decir, ¿será mu sub R? ¿Será la permeabilidad relativa independiente de H? Podemos analizar esta cuestión imaginando una experiencia que vincule a B con H. Podemos imaginar realizando esta experiencia en el mismo toroide que utilizamos imaginariamente para encontrar las primeras características del comportamiento de los medios materiales en presencia de un campo magnético externo. H será proporcional a la corriente establecida en el arrollamiento del toroide. Esto ya lo vimos cuando lo resolvimos con este modelo matemático. Y B será el que midamos con el galvanómetro balístico en el circuito secundario en el que el galvanómetro está conectado, como hicimos para estudiar cómo afectaba al campo de inducción magnética la presencia de un material. Si estuviéramos en el vacío, esta relación sería una recta con pendiente mu sub 0 en el vacío. Lo que escribí vacío mu sub 0. Dado que B y H tienen unidades distintas, el valor de este ángulo depende de la escala que utilicemos, así que dibujando a mano alzada no corremos el riesgo de dibujar un disparate. La cuestión es, ¿qué ocurre si en el toroide, con un material ferromagnético en el núcleo, y acá imaginamos el galvanómetro, no cabe, pero ahí está. ¿Qué ocurre si vamos aumentando progresivamente la intensidad de la corriente con la que establecemos el campo magnético externo H? A cada valor de la intensidad de I, de la corriente, corresponderá un valor de H y podremos medir cuál es el valor de B que se establece.
Y así podremos, por escalones, ir construyendo esta curva de manera experimental. Lo que obtendríamos, sería una curva de este tipo. Una curva de forma de S, típica de los fenómenos de crecimiento y saturación. Lo digo porque en esos términos lo vamos a interpretar en un momento. Lo primero que vemos es que esta relación, que es mu sub 0 por mu sub r, fíjense, la pendiente en cada punto de esta curva, esta pendiente es mu sub 0 por mu sub r. Es la relación entre B y H. Se supone que esta pendiente es la tangente de este ángulo es mu sub 0 por mu sub r. Y lo que resulta de esta experiencia es que la susceptibilidad magnética y por lo tanto, debo decirlo al revés, la permeabilidad magnética y por lo tanto la susceptibilidad magnética son fuertemente no lineales. Cuando la excitación es suficientemente baja, el comportamiento es parecido al que corresponde a un material, al vacío primero, a un material paramagnético después, pero en determinado momento la pendiente cambia, la curva se pone cóncava, para luego, en algún punto, a un valor de B muy alto, tener una inflexión pronunciada y luego se produce un fenómeno de saturación y esta curva sigue con la pendiente que tendría si estuviéramos en el vacío, porque fíjense que si aumenta H siempre aumenta B. Este comportamiento de refuerzo intenso y no lineal puede ser explicado en términos de un modelo sencillo al alcance de nuestro curso. O sea, un modelo que podemos interpretar en términos de los recursos que hemos adquirido hasta aquí. Hemos visto que una espira de corriente en presencia de un campo magnético externo tiende a alinearse con él reforzándolo. Vimos que una bobina con un desarrollo axial, un solenoide, también se alinea con un campo magnético externo. Hemos visto también que las líneas de fuerza de campo de inducción magnética, y por lo tanto las líneas de fuerza de intensidad de campo magnético fuera de un solenoide, son similares a las líneas de campo de inducción magnética que crea un imán permanente que tenga la forma aproximada del solenoide. De manera que parece natural interpretar que un material ferromagnético tiene en su interior, a una escala en principio microscópica, dipolos que inicialmente no están orientados de forma acoplada entre ellos, no tienen la misma orientación, tienen orientaciones cualesquiera y por lo tanto el efecto magnético neto es nulo, y que en presencia del campo magnético externo tienden a alinearse. Este alineamiento se produce un alineamiento ulterior, porque al alinearse los primeros dipolos magnéticos aumentan el campo magnético externo y por lo tanto aumentan la tendencia al alineamiento de
otros dipolos, este proceso ocurre, continúa, esto se corresponde con la parte más empinada de esta curva de magnetización, hasta que el fenómeno llega a la saturación. Esto ocurre cuando no hay más dipolos disponibles para el alineamiento, y entonces la curva cambia de pendiente sustancialmente. Esta es la magnetización no lineal de un material ferromagnético, y este modelo sencillo permite explicarlo. Cabe decir que si estamos resolviendo una configuración en la que la intensidad del campo magnético cambia en el espacio, digo en el espacio porque estamos pensando siempre en régimen permanente, en estado estacionario, si la intensidad del campo magnético cambia en el espacio, también cambiará el valor de la susceptibilidad, con lo cual el material ya no presentará un comportamiento uniforme en el espacio respecto de la susceptibilidad. Si cambia H, cambiará también la susceptibilidad en ese punto, y esto complica significativamente la dificultad de resolver problemas numéricamente, aún con este modelo. Nosotros vamos a hacer en el curso lo que se hace en primera aproximación en la práctica. Si de antemano se sabe cuál es el valor de intensidad de campo magnético en el que se va a establecer un estado estacionario, entonces de las tablas de características del material de que se trate, se obtiene cuál es la permeabilidad relativa del material para ese valor de H, y ese es el que se usa. Si resulta que al resolver la configuración el valor de intensidad de campo magnético no resulta el esperado, se ajusta y se itera. Hay también métodos gráficos para utilizar esta curva no lineal en la solución, métodos que han quedado un poco desactualizados porque si hace falta un modelo más sofisticado, una resolución más sofisticada, se puede recurrir siempre al cálculo numérico. También podemos explicar un fenómeno adicional en relación con la magnetización de los materiales ferromagnéticos, y es el comportamiento de la permeabilidad relativa con la temperatura. La permeabilidad relativa a la susceptibilidad disminuyen con la temperatura, y esto puede explicarse. La energía que supone a escala microscópica la temperatura es un obstáculo para el alineamiento, porque supone una tendencia creciente al aumentar la temperatura a el movimiento desordenado, y esto es entendible, es intuitivo pensar que es contraproducente para el alineamiento magnético. Pero hay un fenómeno adicional, que es que hay una temperatura crítica a la cual la magnetización desaparece bruscamente. Es la temperatura de Curie. La temperatura lleva este nombre en homenaje a Pierre Curie, el varón en la pareja de Pierre y María Curie, los dos químicos famosos
por sus estudios en radioactividad. Marie Curie ganó con él el premio Nobel en 1903, pero cuando subieron al estrado para agradecer la obtención del premio Nobel, solo subió Pierre. María tuvo que quedarse sentada porque en esa época la academia no permitía que las mujeres hicieran alocuciones de agradecimiento. De todas maneras, María Curie ganó de nuevo el premio Nobel y fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel, cuando ya su marido había muerto atropellado por un auto. Bien, María y Pierre Curie no se casaron por iglesia. Ella tuvo la suerte de nacer en una familia que le daba gran valor a la educación y que le permitió, era polaca. La familia de María Curie le permitió ir a estudiar a la Sorbona. Y bien, si bien la temperatura de Curie se debe a Pierre y no a María, como hoy es el Día de la Madre, quería saludar a las madres a través de este apellido de una mujer que, pese al clima social machista y puritano, no se casó por iglesia, no se casó de blanco y tuvo 2 hijas. Bien, cerramos este paréntesis. También tengo que decir, o quiero decir, no tengo que decir, que cuando estalló la guerra en 1914, María Curie contribuyó diseñando un sistema portátil de rayos X que permitía sacar radiografías a los heridos para encontrar la localización de las balas sin moverlos. Y esto seguramente salvó miles de vidas. La suya propia terminó probablemente como consecuencia de su pasión por la ciencia, porque murió de leucemia a los 67 años, casi seguramente leucemia producida por la radiación a la que estuvo expuesta toda su vida. Ahora sí, seguimos con las propiedades de los materiales ferromagnéticos. Por supuesto que nuestro modelo sencillo no alcanza para interpretar porque hay una temperatura crítica a la que la magnetización desaparece. Tampoco podemos explicar con nuestro modelo cómo es el fenómeno del magnetismo en los materiales ferromagnéticos. En realidad no se da a escala molecular, sino que los dipolos magnéticos del material ferromagnético se alinean en escala masiva respecto a la escala molecular en dominios dentro de los cuales están todos alineados y paralelos, pero entre dominios la alineación es aleatoria y esto da por resultado el estado inicial de magnetización nula, y lo que ocurre frente al campo magnético externo es un alineamiento de los dominios entre sí. Los dominios pueden tener el tamaño del orden de la décima de micrón hasta el milímetro. Y la existencia de los dominios está vinculada con cuestiones termodinámicas a esa escala, cuestiones entrópicas. La subdivisión de un material magnético en pequeños granos es útil porque por debajo de cierto tamaño el equilibrio más estable es el del monodominio, así que materiales ferromagnéticos subdivididos en forma suficientemente pequeña presentan un solo dominio,
y por lo tanto es más fácil lograr propiedades magnéticas muy intensas en imanes permanentes. Hay otras cuestiones, porque no solo existe el diamagnetismo, el paramagnetismo y el ferromagnetismo, está el ferrimagnetismo y el antiferromagnetismo. Comportamiento que tampoco podemos explicar con nuestro modelo. El antiferromagnetismo consiste en dominios dentro de los cuales los dipolos están alineados, pero los dominios se alinean entre sí en forma antiparalela, quiere decir, paralela pero con sentidos contrarios. Ocurre que esta compensación, producto del antiferromagnetismo, puede no ser completa y el material puede presentarse como un imán macroscópicamente, pese a que su comportamiento magnético es antiferromagnético. Este es el caso de la magnetita, que es el material, el mineral de hierro que podemos decir que le da origen al que le da nombre, a esta disciplina. Bueno, todo esto para que no creamos que con nuestro modelo estamos ganando mucho conocimiento sobre las razones, las causas, el origen del magnetismo. Así podríamos extender un poco más el discurso y decir que el diamagnetismo se produce en los gases inertes por la misma razón por la que son inertes, tienen todas sus órbitas de electrones completas y todos los electrones están apareados con sus espines, o sea, con sus momentos de dipolo magnético opuestos, y por lo tanto, por esa razón, no son paramagnéticos, aunque esto no alcanza para saber por qué no son neutros sino diamagnéticos. Así que vamos a dejar aquí la cuestión de la interpretación del fenómeno para describir la segunda característica macroscópica importante de los materiales ferromagnéticos. Y esto es, ¿qué ocurre si en esta experiencia, una vez que alcanzamos la saturación, o en cualquier momento, pero lo vamos a dibujar a partir de la saturación, retiramos la excitación externa paulatinamente? Es decir, vamos disminuyendo la corriente en el toroide, que es esa la experiencia que estamos imaginando, de manera que H se reduce. Lo que veremos es que el material no se desmagnetiza por la curva que siguió inicialmente, sino que ve el campo de inducción magnética disminuye menos de lo que aumentó en la magnetización inicial. A este fenómeno se lo llama histéresis. En física, la histéresis la interpretación más general es la característica que tiene un sistema material de mantener una propiedad física adquirida luego que la causa que le hizo adquirir esa propiedad se retira. Es el caso que estamos describiendo para la relación entre inducción magnética e intensidad de campo magnético. Si quisiéramos volver a llevar la inducción magnética a cero, deberíamos invertir el sentido de la corriente hasta lograr una inducción magnética nula que obtendríamos con un campo magnético en sentido contrario al original. Esto es no linealidad e histéresis. Si siguiéramos lo que obtendríamos, si siguiéramos aumentando la corriente en sentido contrario, lo que obtendríamos es una curva parecida a esta, pero
en el tercer cuadrante, con B y H invertidos. Esta es la curva de histéresis de un material ferromagnético. Si dibujáramos una secuencia completa, obtendríamos un diagrama de este estilo. Este sería un ciclo de histéresis, recordemos, esto es B y esto es H.